refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna es mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Amén. Bien, hermanos, feliz Santo Sábado, como ya hemos estado disfrutando, gracias a Dios, es sábado. Y resulta que voy a rogar que de favor tengan un poquito de más paciencia. Ya es mediodía y vamos a analizar mejor aún el tema que hemos estado analizando, que es la justificación por fe en Cristo. Mejor aún todavía, nos va a ser muy útil el comprender que muchas veces oramos, leemos, pero no hay una conversión. No sé si alguno de ustedes ha notado de pronto que sentimos esa sensación, los que realmente buscamos una consagración plena, ¿no? Hay gente que ya como que se estanca o se, como dicen por ahí vulgarmente, se entabla en el Evangelio, en el cristianismo. Normalmente pues, en la Biblia se les conoce como cristianos tibios. Cristianos tibios. Son los que ya están acostumbrados a la ceremonia, a una religión legal. Y que si no ven una religión, no creen que están adorando. Pero hay aquel otro grupo, quizá más pequeño, que quiere alcanzar la santidad, que quiere alcanzar la verdadera y pura consagración. Y lee y ora, pero sigue igual. Es lo que vamos a analizar. Según las palabras de Pablo, sobre todo en las cartas que envía a los romanos, vamos a analizar más Romanos 7 y 8, que habla de justificación por fe. De hecho, el libro de Romanos es prácticamente la justicia de Cristo, de eso se trata. Y él amonesta al pueblo cristiano que se encuentra en Roma, en este caso a nosotros, porque la Biblia se debe de leer en tiempo presente, singular, para poder comprenderla. Singular, tiempo presente. Y la otra, pues comprender que Pablo somos nosotros, Pedro posiblemente también, pero luchemos para no ser un Judas o un Simón o un Demas que también traicionó a Pablo, o Simón el Mago que se bautizó también. Hay varias tendencias que están surgiendo hoy en día porque Satanás está zarandeando la iglesia, es normal, es profético. La iglesia está pasando por un tremendo zarandeo, está en la criba como el trigo, y finalmente va a caer el trigo quebrado, que decía ser trigo quebrado, tamo, la paja, va a caer. Y al final se va a sostener solamente el puro trigo, o trigo puro. Y esa es la lucha que tenemos, ¿no? Por esa razón estamos aquí, para analizar mejor, pero vamos a requerir mucho
analizar las palabras de Pablo. Pedro mencionó que muchos iban a confundir con las palabras de Pablo e iban a torcer los versículos para su propia condenación. Es que Pablo de pronto tiene un juego de palabras que para muchos no es comprensivo todavía, que no se comprende. Y en ese juego de palabras es que se pierden en un abismo de interpretaciones y no los lleva a ningún lugar que les permita consagrarse. Bien, antes de iniciar, antes de leer las Sagradas Escrituras, los invito a que vayamos en oración. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Señor nuestro, Padre bueno, Jehová de los ejércitos celestiales. Señor, aquí postrados ante ti, te suplicamos primero que nada el perdón de nuestros pecados porque reconocemos que hemos pecado contra ti. Y luego, Señor, te rogamos, Padre, que nos purifiques, que nos limpies nuestras mentes, nos ayudes a despejarlas para poder analizar bien cuáles son tus requerimientos, cuáles son tus requisitos para que nosotros podamos formar parte de tu familia celestial. Somos humanos, somos necios. Y muchos de nosotros, muchas veces el orgullo y la soberbia nublan nuestro entendimiento. Entonces te rogamos que nos ayudes, Señor, que nos convenzas de pecado, que nos convenzas que somos mortales con naturaleza humana caída y que estamos necesitados de instrucción divina. Por eso, Señor, estamos aquí en tu escuela, para que nos instruyas en espíritu y en verdad. Bienvenidos tus santos ángeles y bienvenido tu Santo Espíritu. Ayúdanos a discernir, por favor, pues te lo rogamos, en los méritos sagrados de nuestro amado Jesucristo, para quienes la gloria y la honra, por siempre en la eternidad de los siglos. Amén. Bien, en este tema, a veces casa el rollo, me lo pidió unos hermanos de Nicaragua que analizaba Romanos 8:1 y quería comprender a qué se refería Pablo cuando hablaba en cuanto a la ley. Bien, como mencionamos anteriormente, las Sagradas Escrituras están conectadas, cada libro está conectado uno con otro y en todos tiene el mismo contexto. En todos tiene el mismo contexto. Podemos encontrar el santuario, la justicia de Cristo, el amor y su ley desde Génesis, que por esa razón fueron expulsados Luzbel y la tercera parte de los ángeles, Adán y Eva, que fueron los que tropezaron, y así sucesivamente a lo largo de toda la historia, ¿no? Dios siempre se guarda un pequeño remanente debido a que Dios va a cumplir su promesa a Adán y a Eva en el plan de redención. Sin embargo, las trampas de Satanás son cada vez más de más astucia, de mayor astucia, y también pues la razón de que logra atraer o engañar aún a los escogidos es de porque Satanás se graduó en la escuela del cielo. Y él trae el conocimiento de nosotros. Él conoce el tiempo del fin y el fin del tiempo. Él conoce las interpretaciones bíblicas mejor que nosotros. Conoce la palabra de Dios en todos los idiomas, al revés y al derecho. Y conoce el contexto. Y sabe que ahí hay una condenación para él. Y las aborrece, ¿verdad? Pero no puede hacer nada. No puede hacer nada. Dentro de las últimas estrategias, antes vamos a leer primero de Juan capítulo 5, Juan 5:39. Juan 5:39 es un versículo muy conocido por nosotros, donde iniciamos este tema. ¿Qué es lo que pasaba o qué le pasó al antiguo Israel que tiene que ver con nosotros? Porque la sierva de Dios dijo que lo que le ocurrió al antiguo Israel es un pálido reflejo de lo que nos va a pasar a nosotros. Y sin embargo, hemos estado cometiendo los mismos errores que el antiguo Israel. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí,
Versículo 40, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Cristo les estaba, ahorita vamos a terminar de analizarlo todo, de todo el resto del capítulo, pero esos dos versículos son contundentes. ¿Qué es lo que quería decir Jesús? ¿Cuál era su desesperación ante un pueblo hebreo que había sido el llamado de la cantera del mundo para proclamar la gloria de Dios, para hacer la luz al mundo, para defender la ley de Dios? ¿Qué pasaba con este pueblo que no se supone que estaban esperando la promesa de Adán y Eva? ¿Acaso no eran adventistas? O sea, también esperaban la segunda venida de Cristo. Resulta que este pueblo estaba tan lleno de tradiciones y costumbres, pero tan lleno de... Y cuando hablo del antiguo Israel me refiero al actual Israel también, porque Pablo dice que no es israelita el que nace en el territorio, sino el que lo es por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de nosotros somos el Israel espiritual, es decir, por la descendencia dada a Isaac, la promesa. Somos de la libre, no somos de Agar, no somos de los ismaelitas. Ellos corren bajo la ley porque ellos están condenados por haber rechazado a su Redentor. Y por eso nosotros somos de la libre, dada la promesa a Isaac. Y esa promesa es promesa espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces aquí lo que tenemos que analizar bien, poder comprender, es la diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Y es ahí el juego de palabras en la cual muchos se confunden. Y cuando mencionamos espiritual nos estamos refiriendo también a lo mental, porque el espíritu está en nuestra mente. Es el soplo de vida, el hálito de vida, la chispa de vida que permite que palpite nuestro corazón y nuestras células y nuestra sangre circule. Pero está en nuestra conciencia. El alma es la sangre, porque la vida está en la sangre. Y por eso Dios prohibía que se comiera la sangre del animal, porque la vida está en la sangre. Entonces la sangre representa el alma, que también es vida. Pero el soplo de vida, que es el Espíritu de Dios, se aloja en la capital del cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y la mente es la capital del cuerpo. Por lo tanto, aquí es en la conciencia, en el lóbulo frontal, donde nosotros tenemos el raciocinio o la conciencia, el razonamiento, el espíritu, mente. Ahora bien, es por eso que muchos de nosotros podemos percibir ligera o lisonjeramente el amor carnal, y que el diccionario dice que es sentir aprecio por alguien más, ¿no? En cuanto al amor de Cristo, dice no, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor que habla es el amor espiritual. Incluso los griegos lo reconocían como el amor ágape o espiritual, y el amor carnal, que es el amor eros. Entonces hay una lucha entre nosotros, entre el amor espiritual y el amor carnal. Y esa es la gran guerra que tenemos, porque la carne quiere dominar el espíritu. Y el espíritu no debe de ser dominado. Sin embargo, hay muchos que el espíritu lo permite dominar por medio de la carne. Por eso Pablo, cuando envía la carta a Galacia, dice: oh Galatas insensatos, ¿qué fue lo que les pasó? Y mira qué interesante, cómo es que Dios escoge a Saulo de Tarso, un hombre idólatra, un hombre apegado de los fariseos, apegado a la tradición y la costumbre. El pueblo hebreo había caído en la tradición y la costumbre. Es decir, se había vuelto la adoración, el principio moral de adoración al Dios del cielo, se había convertido en un frío formalismo mortal. Frío formalismo mortal. Es decir, la institución de la sinagoga, el Sanedrín, el sistema judicial y regente de lo que representaba la institución judaica, para ellos
incluyendo la sinagoga, era superior a Dios. Por eso cuando Jesús en Mateo 24, los discípulos le estaban presumiendo a Jesús el templo, que ni siquiera se comparaba al sabio Salomón. Si hubieran visto el sabio Salomón se habrían impresionado. Ellos querían hacer la réplica de la del sabio Salomón. Sin embargo, era bella esa estructura. Y analizaba bien el orgullo del pueblo judío. Ellos se engalardonaban, incluso Roma se impresionó de ese templo sin haber visto el del sabio Salomón. Se impresionó tanto que decidió invertir Roma, trajo mármol desde Roma para colocar las columnas del templo mayor de los judíos. ¿Qué tiene que ver eso de forma simbólica con nosotros? Que la iglesia de Dios también recurriría a pilares romanos para su sostenimiento. Ahora bien, entonces le estaban presumiendo a Jesús: mira qué maravilla del templo, mira la estructura, el arte en la cual fue esculpido todo esto. Maestro, ¿no te parece esto impresionante, nuestro monumento a la adoración? Jesús los mira con ternura y les dice: ay, muchachos, miren, llegará el momento en que no quedará esto piedra sobre piedra, esto va a ser destruido. ¿Cómo? Nuestro gran monumento será destruido. ¿Tú crees que ya se habían dado cuenta que estaban siendo idólatras? No, porque la idolatría no se siente. ¿Tú crees que el que está adorando a San Juditas, a la Guadalupana, lo sabe? ¿Lo siente? No lo siente. No siente lo espiritual. Porque le inculcaron un sistema de idolatría legalista. Una religión externa, piedad sin poder. ¿Por qué cree que Pablo perseguía a los cristianos? Interesante, estamos a analizar eso. ¿Cómo es que el Saulo de Tarso ahora es Pablo? El Pablo espiritual, llamémosle. Pero Saulo de Tarso era el frío formalista. Porque incluso él decía, se identificaba como fariseo celoso, decía, en cuanto a la ley. Era tan celoso que perseguía a los cristianos, defendiendo a Dios. Entonces, dice fariseo de fariseos, quería decir que no se perdía ningún rito, ninguna ceremonia. Tan es así, fíjate en qué ridículo ceremonial habían caído el antiguo Israel, que nomás veían que alguien anduviera haciendo algo equivocado nada más el sábado, ya traían hasta las piedras. Se habían sentido convertidos en jueces. Y nomás estaban viendo quién la regaba. Mira, aquí le está cargando. Mira, que está agarrando. ¡Más, piedra! Eso era, se andaban. Ellos creían que tan solo con guardar la ley un sábado, el resto de la semana estaban en paz con Dios. ¿Y cómo guardaban la ley? Basado en la letra. ¿Y qué representa la letra? Envejece letra, dice Pablo. Envejece letra, ahorita lo vamos a analizar en Romanos 7. Yo también así lo entendía, dice. No hay novedad de espíritu, sino envejece letra. Entonces, ¿no tendrás dioses ajenos delante de mí? No. Hoy vamos a guardar el sábado, no vamos a tener dioses ajenos. Nada de dioses ajenos. Nada de pasiones. No, está bien. Segundo mandamiento, no te las imágenes. No, ni una imagen. Vamos a servir solo a Dios. Y así sucesivamente. No robarás. Aunque el resto de la semana robaran, si ellos conservaban el sábado de no robar, creían que ya habían hecho méritos. Así que, cuando llegaba la temporada de las ceremonias sobre las tumbas de los profetas, ellos se acercaban y hacían rezos ahí y decían: oh, si los profetas vivieran ahorita, nosotros no los apedrearíamos como nuestros padres lo hicieron. Y las blanqueaban, les rozaban un tipo de cal con sal y quedaban bien blanqueadas. Y luego les ponían flores y las tumbas se veían bonitas. Y les gustaba blanquear esa tumba porque para ellos también era una reliquia. La tumba de los profetas. ¿Tú crees que ellos veían su idolatría? No. Así como el guadalupano no ve su idolatría.
Por eso debemos ser comprensivos también ante esta ceguera espiritual. Así que se dan golpes de pecho. Jesús pasaba por ahí y les decía: hipócritas, ustedes que cuelan el mosquito y se tragan el camello, porque para ellos lo importante era el cuerpo, no el espíritu. Entonces cuidaban su salud, tenían que lavarse las manos bien y sacarlas bien, que no entrara contaminación. Y decía: ustedes cuidan más lo que entra que lo que sale, cuando el problema está aquí en la lengua, porque le sale mucho veneno, porque por sus palabras hay disensiones y hay maldad y hay guerras, porque la lengua, ese pequeño nervio, no lo logran contener, controlar. Hipócritas, escribas y fariseos, porque aplican tantas leyes tan extremas que ni ustedes con el dedo meñique las aplican en sus vidas. Hipócritas, escribas y fariseos, porque cobran también diezmo del eneldo y de la mente y del comino. Pero ustedes en vez de ofrendar físicamente, deberían de ofrendar sus corazones y sus vidas. Por eso le decía a aquel fariseo que traía su ofrenda, le decía: no la deposites. Primero ve y te arregla tu asunto moral. Tú odias a tu prójimo. Te pídele perdón, tu ofrenda no sirve. Por eso en Isaías capítulo 1 dice: ¿hasta cuándo? Estoy harto de sus sacrificios. Ellos habían tornado esto en tradición y costumbre. Veían solo lo externo. No entendían que la ley moral, los 10 mandamientos, es una ley espiritual, inconmovible. No se puede borrar. Ustedes, hipócritas, escribas y fariseos, blanquean esas tumbas. Ustedes son como esas tumbas. Por fuera están bien vestiditos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Eso no les agradaba a ellos. Que Jesús viniera y los reprendiera y que los amonestara. A nadie le gusta ser amonestado. No nos gusta que nos amonesten. Y ese es otro problema de la falta de humildad. La falta de humildad y el exceso de orgullo no permite que nos amonesten, o no aceptamos la amonestación. No me estás criticando. Y entonces comienzan a disminuir las normas para no hacer daño a mi compañero, a mi hermano, para que no se ofenda. No me estás criticando. La crítica no tiene fundamento. Cristo no los criticaba. Cristo los amonestaba, porque la amonestación tiene fundamento. Incluso les decía: escrito está, les daba un fundamento. ¿Se dan cuenta la diferencia en la crítica y la amonestación? Se parecen mucho, son muy similares, son muy idénticas, pero son diferentes. En el contexto, en el contenido y el mensaje es diferente. La amonestación busca corregir los errores y los defectos, pero mediante la humildad se aceptan. La crítica lo que busca es juzgar bajo la justicia humana, que no sirve para nada. Ahora el enemigo ha redoblado sus esfuerzos, y dice el libro de la historia de la redención, voy a mencionar 7 engaños de Satanás para hoy. Historia de la redención. El primero: me asombraba que Satanás pudiese tener tanto éxito como para hacer creer a los hombres que las palabras de Dios que dicen: el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, significan que el alma que peca no muere, sino que vive eternamente en tormentos. Eso es lo que adoptó la Iglesia Católica, la inmortalidad del alma. Vuelvo a repetir: el alma que peque esa morirá, dijo el Señor. Creen ellos. Significan que el alma que peca no muere, sino que vive eternamente en tormentos. Dijo el ángel: la vida es vida, sea en dolor o la felicidad. La muerte es un estado sin dolor, sin goce, sin odio. Satanás dijo a sus ángeles que hiciesen un esfuerzo especial para difundir la mentira que le fue dicha por primera vez a Eva y Adán: no moriréis. Si desobedeces a Dios, no moriréis. Eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué se va a arrepentir el mundo cristiano? Si no tienen de qué arrepentirse, porque ni saben el concepto de pecado. Y a medida que el error fuese recibido por la gente, esta fuese inducir a creer que el hombre es inmortal, Satanás le haría creer que el pecador ha de vivir en tormento eterno. Pero si eres católico, te vas con San Pedro.
No importa que hayas sido narco, que hayas prostituido, robado, tranquilo, tú eres católico, ya está. Incluso los corridos dicen que allá está en el cielo con su bucán, así que mirando a los de allá abajo, y pues ya ni modo, ya le tocó estar. Seguramente está lleno de borrachos y natos, ¿no? Ahora, hay que recordar esto a aquellos cristianos que dicen que la ley fue clavada en la cruz. ¿Cómo entonces identificamos el pecado? Si Jesús dijo en Mateo 5:17, no creo que vine a abolir la ley ni los profetas, vine a cumplir, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán hasta que todo esto de la ley se haya cumplido. ¿Qué es todo esto de la ley se haya cumplido? El juicio. Porque el juicio tiene un fundamento, un código, es la ley moral. ¿Y cuál es la base de esa ley moral? Pues el amor. Por eso, ¿sabes por qué Dios tiene que juzgar al mundo? Por amor. Por amor a los débiles y los fieles. Por eso. Porque los que están destituidos de la justicia de Cristo tienen que ser separados, tienen que ser destruidos, porque contaminan. Entonces, los 10 mandamientos lo hemos analizado anteriormente. Fueron violados por Lucifer. Vas para afuera, con toda y tercera parte de ángeles. Adán y Eva violaron los 10 mandamientos. Santiago 2.10 dice que el que viola un mandamiento se hace responsable de todos. Entonces, el primer mandamiento rápidamente fue: ellos quisieron ser como Dios. Eva quiso ser como Dios, ¿no? Segundo mandamiento: hicieron de Luzbel una imagen, que prefirieron obedecer a la criatura antes que el creador. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ellos lo tomaron en vano. Cuarto mandamiento: el sábado nunca más lo guardaron. Adán y Eva no lo guardaron en el Edén nunca más. Lucifer prefirió levantar el domingo. Y deshonraron al Padre. Quinto mandamiento. Sexto mandamiento: Eva se mató a su esposo, nos pasó a matar a nosotros. Séptimo mandamiento: adulterio, en cuanto a la relación que Dios tiene con su iglesia, la considera como un matrimonio, en fidelidad y honestidad. Entonces, el momento en que un cristiano, que dice ser cristiano, adora a Dios de una manera equivocada, está cometiendo adulterio espiritual. Adán y Eva cometieron eso también, ¿no? ¿Cuál vamos? En el octavo: no levantarás falso testimonio. Ellos levantaron falso testimonio contra Jehová. Y en el décimo: ellos codiciaron el fruto, no era de ellos. Además se robó el fruto. ¿Se dan cuenta? Es decir, en una sola transgresión, en una sola desobediencia, se violaron 10. ¿Cómo es posible? Si esto no es magia. ¿Cómo puedes explicar que en una desobediencia se violan 10 mandamientos en automático? Esa es la primera trampa, ¿no? La inmortalidad del alma. La segunda trampa: Satanás hizo adoptar por la gente el de pasar por alto en absoluto la justicia de Dios y las amenazas de su palabra. El representarle como un ser que es todo misericordia, de manera que nadie ha de perecer, sino que todos santos y pecadores serán al fin salvos en su reino. Es lo que piensa la humanidad. Oh, Dios no es tan malo, por eso es Dios de amor, es bueno. Pues al final nos va a llevar. ¿De cuál religión eres? No, pues testigo de Jehová. ¿Y tú, pentecostés? ¿Y tú, católico? No, hombre, ¿qué dice el Papa? Musulmanes, budistas, shintoístas, ortodoxos, judíos. Vénganse. Es que nosotros honramos a la Pachamama, la diosa inca del Perú. Vénganse también, todos los caminos llevan a Dios, todos nos vamos al cielo. Segundo engaño. Tercer mentira: la inmortalidad del alma la inmortalidad del alma. Tercero, tormentos eternos. ¿Qué Dios tan cruel, no? Que se goza en un diablillo picándole con un tenedor al otro y así lo dibujan muchas religiones evangélicas. Esto no es correcto. El quinto engaño es llevado aún más lejos por Satanás a negar la existencia de Dios. No pueden admitir que sea consecuente con el carácter de Dios de la Biblia el que inflija horribles torturas por toda la eternidad a una porción de la familia humana. Por lo tanto, niegan la Biblia y su autor y consideran la muerte como un sueño eterno. Cada quien tiene su desviación, ¿verdad? Sexto: hay otra clase todavía que está llena de miedo y timidez. A estos Satanás los tienta a cometer pecado. Después de que lo han cometido, les recalca que la paga del pecado
no es la muerte, sino que la vida en horribles tormentos que se habrá de soportar durante las edades sin fin en toda la eternidad. Habría que analizar todas estas, hay mucho que leer. Ahora bien, los judíos, y cuando menciono el antiguo Israel, me estoy refiriendo al moderno también, porque tienen la misma estructura legalista. Ellos consideraban que la Torá, o el rollo, o el libro sagrado, o el biblos, o la Biblia, sagrada. Los sacerdotes la portaban así, como casi un ritual, la ponían ahí, y luego un manto, la descubrían. Pero venía Cristo, crucifícale. Ellos se volvieron idólatras, pero no lo vieron así. Ellos creían que la Biblia, por medio de la Biblia obtenían salvación, pero sin Cristo. Por eso es que iniciamos leyendo Juan 5, 10, 39 y 40. Les reclamaba a Jesús: ustedes escudriñan las Escrituras porque saben que en ellas hay salvación y no quieren venir a mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué van a ellas sin mí? ¿Se dan cuenta? Habían convertido el sábado en una carga. Apedreaban. Si alguien sacaba su asno, que cayó en un pozo y quedó colgado ahí, si lo sacabas, estás trabajando. Y apedrearlo. Si Jesús sanaba los pecados de un paralítico, le decía: vete y no peques más. El problema no estaba en la carga de su silla. El problema estaba en el pecado que a ese hombre lo tenía atado al mal. Pero ellos no veían lo espiritual del perdón de los pecados. Ellos veían el externo, un hombre que está cargando en sábado y apedrearlo. Hoy en día ocurre muy parecido. Muy parecido. Hoy en día los cristianos creen que la institución, la asociación religiosa, es más sagrada que el Dios mismo, que Cristo. Si no es pastor y no tiene corbata y no se graduó en teología, escatología y hermenéutica y griego y hebreo y no sé qué tanto, no es pastor. A mí que me case un pastor, ¿no? Si no hay templo y diáconos, no doy diezmo. Si no hay ancianos y bastantes feligreses y bien arreglado todo, pues mejor me voy. Si nomás veo 2 o 3 reunidos. ¿Qué Jesús no dijo? ¿Dónde están 2 o 3 reunidos en mi nombre? Ahí están. Ahí los presido. En una isla, en una cárcel, en un desierto. Es decir, el cristiano nominal se ha vuelto tan legalista, tan tradicionalista, que pierde de vista la esencia del amor de Cristo. Frío formalismo mortal, y aquí está lo espiritual. Y vamos a hablar entonces, en Juan 5, 39, sigue leyendo, 42, 41, dice Jesús: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Eran tan religionistas que carecían de la eficacia de la justicia de Cristo. No tenían el amor. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Y si otro viniera en su propio nombre, ¿a aquel recibiréis? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria unos de los otros y no buscáis la gloria que solo viene de Dios. Es decir, ¿qué es lo que dice Caifás? No, Caifás dice
que no se debe ni siquiera sonar la nariz en sábado porque estás cargando tu pañuelo. Ah, no, entonces sí, entonces no lo cargues. O sea, buscaban la gloria unos de otros. ¿Cómo la interpreta el hermano esta cita bíblica? Ah, entonces sí, eso está bien. Habían perdido lo espiritual. No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre, quien os acusa a Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyerais a Moisés, creeríais a mí. De mí escribió Moisés. ¿Qué evidencias tan claras les estaba dando a este antiguo Israel? Pues claro, Moisés fue instruido por Dios para construir el santuario terrenal y todo su sistema de sacrificios y de rituales, pero que fueron explicados, se les explicó de que esto era simbólico, pero que todo apuntaba hacia el verdadero sacrificio, al verdadero sacerdote, al verdadero santuario que está en el cielo, pero que mientras tenían que llevar este sistema en esta tierra para que el hombre aprendiera humildad y sencillez. Pero pasado el tiempo vinieron más generaciones, como dice Jueces 2:10, y surgió otra generación que no conocía a Jehová ni los milagros que Dios había hecho por Israel, y fueron tras los ídolos de sus pueblos y quedaron expuestos a los robadores, y Dios ya no pudo hacer nada por ellos. Podemos analizar y cortar mucha tela de nada más de estas citas y entrar al santuario, porque Jesús dijo: de mí habló Moisés. Ustedes dicen que son de Moisés, descendientes de Abraham. No, Señor, ustedes son hijos del diablo, porque él me quería matar. Moisés y Abraham querían verme. Moisés y Abraham querían verme. Ellos esperaban ver cumplido el plan de redención. Ya está aquí. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos tenían esa tendencia de juzgarse unos a otros. Se tiraban, sus pensamientos estaban llenos de maldad. Estaban llenos de envidia, de celos, de egoísmo, de soberbia, de vanidad. Aún los sacerdotes. Entonces, como no puedo ver adentro de ti, Leo, pues entonces veo que tú te vistes, está bien este joven, mira, predícalo, está bien ese joven. Y así se miraban todos. Pero nomás cuidado que cometías un error. Así que a escondidas hacías todo. ¿Por qué? Porque delante de los demás no, porque te apedreaban. Así que todos buscaban, como el príncipe rico, tenían una fachada, una máscara. Que Jesús lo desenmascaró. Cuando él preguntó qué haría para dar vida eterna, Jesús le dice: pues mira, es muy sencillo. A ver, vamos a hacer la prueba. Tú dices que has guardado sus mandamientos desde la juventud. Vamos a ver si realmente los obedeces espiritualmente, no material, no externo, espiritual, con la mente. A ver, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego hablamos, maestro, ¿no? Analizó su interior y en su interior estaba podrido. Él obedecía a una ley externa, piedad sin poder, pero estaba olvidándose de lo espiritual. Qué interesante, me agrada la historia de Pablo, uno de mis héroes también favoritos en cuanto al evangelio. Cuando estudio sus cartas digo: Señor, fíjate qué interesante, el Saulo de Tarso, también tradicionalista, también basado en costumbres, los rituales. Él era el primero en el ritual, no se pedía la ceremonia, pulcro, limpio, se aprendía la ley de memoria. Pero ¿cómo explicas que mataba en el nombre de Dios si la ley dice no matarás? No lo entendía todavía, pero se la sabía de memoria. Y vuelvo a repetir, el tradicionalista no se da cuenta que es tradicionalista. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo seguramente ya lo abandonó. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Me convence de pecado.
O sea que si tú ya no tienes remordimiento de conciencia por mentir, por robar, por practicar el pecado, ya se fue de ti el Espíritu Santo, ya nada te va a convencer. Entonces el pueblo hebreo estaba siendo abandonado ya por el Espíritu de Dios. Y estaban prácticamente en un territorio nublado espiritualmente. Satanás los tenía hipnotizados. Entonces ellos estaban más basados en la tradición y la costumbre. Saulo de Tarso, quien perseguía celosamente a los cristianos y conseguía las cartas y orgullosamente los traía arrastrando a la cárcel para que luego los mataran. Es más, Roma alcahueteó, porque Roma se hizo de la vista gorda y dijo, déjalos, que los maten entre ellos. Además, no quiero meterme en problemas ahorita con Caifás, tenemos de nuestro lado a Caifás también, y ambos buscaban la gloria. Roma buscaba también el reconocimiento del antiguo Israel, Israel reconocía también la gloria de Roma. Entre ellos, por eso decía, César es nuestro rey, crucifícalo, ese no es nuestro rey, porque querían quedar bien con el César. Y también porque dijeron, es mejor que muera uno, y no todos nosotros estamos en paz con Roma y nos tienen en buena vida, en buen respeto, tenemos buenas relaciones ecuménicas. Y entonces Roma también pensaba lo mismo y permitía que los hebreos persiguieran a los cristianos. Y mira cómo Saulo de Tarso, un hombre celoso, y él se describe así, él se autodescribe celoso en cuanto a la ley, fariseo de fariseos, es decir, yo era idólatra prácticamente, decía. Yo creía servir a Dios. Y es ahí donde él hace la separación, la distinción entre lo que es espiritual y lo que es carnal. Ahora, ¿qué es lo que empieza a convertir y a mover el tapete a Saulo? He escuchado muchas historias de Jesús, buenas. Sin embargo, él, que era un erudito en cuanto a la ley, podía encontrar versículos para contradecir a aquellos cristianos y debatir y avergonzarlos. Claro que tenía argumentos. ¿Sabes que el mismo Satanás utiliza la Biblia para presentar argumentos contra nosotros? Sí, y puede torcerla, porque también predica con un escrito está, se sabe la Biblia de memoria. ¿Por qué crees que hay tantas religiones? Y son religiones, hay más de 100,000 religiones cristianas, porque lo han visto ahora como una empresa, como un negocio. Sin embargo, carecen de la espiritualidad de la ley moral. Entonces, estamos viendo, vamos a la carta de Romanos, ahora sí, a Romanos 7. Carta a los Romanos 7, dice: es impresionante, vamos a ir analizando ahorita paso por paso, pero la conversión de Pablo comienza a suceder en el Sanedrín cuando están armando juicio contra Esteban. Esteban prácticamente estaba siendo utilizado por Dios y nadie podía debatir con Esteban, ni los más expertos eruditos en el rollo sagrado. No podían. Esas palabras tan sencillas que brotaban de los labios de Esteban, los dejaba callados, y los amonestaba, y les decía, incluso les habló desde Abraham hasta sus días, y todavía les dijo de la segunda venida de Cristo, y les dijo que miraba a la diestra a Jesucristo ya resucitado ante el Padre. Y eso fue lo que los esponjó, eso los hartó, que comenzaron a agarrar pie, pero Pablo estuvo escuchando todas esas palabras. Y cuando sacaron a Esteban a apedrearlo, Pablo tenía que haber agarrado la piedra más grande, porque él era el comisario. Él era el jefe de ellos. Y entonces quedó callado, pero sostuvo las ropas, las capas de los criminales. Y aprobó que se apedreara a Esteban. Qué impresionante, ¿no? Mira nomás cómo viene una conversión. Y empezamos hablando acerca que muchos cristianos pueden estar leyendo y orando, pero no logran una conversión. Es que no van lo demasiado profundo como tuvo que caer Saulo.
Saulo buscaba agradar a Dios. Él no era un religionista nada más por agradar al hombre. Él quería agradar a Dios, sin embargo, en su ceguera espiritual, él creía estar haciendo lo correcto, como lo hacen hoy los católicos, los mormones, los testigos de Jehová. Hoy lo hacen así, tanta gente tan honesta, que adoran de acuerdo al conocimiento que se les dio, pero no conocen la verdad. No la conocen. Primero porque nosotros hemos dado mal testimonio. Y por culpa nuestra, ellos no conocen un buen ejemplo de un cristiano. Entonces no podemos condenarlos tampoco a nosotros. Juzgarlos a ellos sería juzgarnos a nosotros mismos. El acusar a un católico porque es idólatra, yo estoy señalándolo y 3 dedos me señalan a mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y me dicen, a ver tú, ¿guardo la ley espiritual? Oh, yo no soy idólatra. ¿Estás yendo por mis almas? Bueno, estás guardando mi sábado como debe de ser desde el viernes en la tarde a la puesta del sol. Señor, es que esos son idólatras y estás igual que ellos, solo que en diferente versión. Tú estás igual que Saulo. Estabas condenando a Jesús y los cristianos, acusándolos de levantar una nueva religión, de llevar a cabo una conspiración contra el sistema legal de la iglesia institucional. Qué interesante. Por eso es bueno analizar ponemos este tema frente a nosotros para que cada uno se analice a sí mismo. Saulo no sabía que estaba adorando en error y en mentira. Él creía que estaba adorando en espíritu y en verdad. Eso es lo que él creía. Igual la mayoría de otros honestos como José de Arimatea, como Nicodemo, tenemos varios ejemplos, que ellos adoraban a Dios y eran fieles en lo que entendían. Igual los samaritanos, ¿tú crees que los samaritanos no adoraban conforme a lo que ellos, honestamente? Los samaritanos adoraban honestamente. Mira la conversación que Jesús tuvo con la samaritana. La samaritana, una mujer pulcra, una mujer seria, una mujer sencilla. Tan es así que le dio agua cuando no le tenía que haber dado agua a un judío. Se tenía que haber agarrado pedradas ahí. Y por eso Jesús mandó a los discípulos a la tienda. Porque ellos no querían, no podían aceptar todavía que el evangelio era para los gentiles también. Los samaritanos representan hoy en día la religión católica. Por eso Dios le dijo al profeta Esdras, al sacerdote Esdras y a Nehemías, no permitas que los samaritanos metan mano en construcción de mi muros, porque ellos han caído en la idolatría, han mezclado el evangelio con idolatría. Y es lo que pasa hoy en día con el católico. El católico ha mezclado evangelio con idolatría. Y por eso Dios no les permite tocar su santuario, su ley, hasta que ellos se arrepientan. Por eso es la médula, ese es el punto central, Cristo. Mediante el arrepentimiento a través de Él, Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa invitación nos la dice a todos y cada uno de nosotros, no importa tu religión. Porque la salvación es para nosotros. Y entre más peor te sientas y entre más mal hayas llevado una vida adúltera y de drogas y de todo eso, ¿sabes? Hay misericordia, hay gracia. La gracia es un favor que Dios provee, que es un don de Dios. No importa si te hayas prostituido, no importa si hayas cometido los peores crímenes. Hay un pecado que Dios no puede perdonar. Eso sí, es negar el Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo blasfemas contra el Espíritu Santo? Interesante. Ese es otro tema. Efesios 1:13 dice claramente, y no contristéis el Espíritu de Dios, con la cual fuisteis sellados. Lucas dice, si por el dedo de Dios echo fuera demonios. Mateo dice, si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. ¿Y sabes que el Espíritu de Dios y el dedo de Dios son lo mismo? Y ese dedo de Dios es el que escribió la ley de Dios en el monte Sinaí. Y que ese dedo de Dios fue el que condenó al rey Belsasar en Babilonia, cuando trajo los utensilios sagrados y le dijo, Mene, Mene, Tekel Uparsin, tu reino ha sido pesado y hallado fallo. Es el mismo dedo de Dios que escribió en el suelo cuando venían persiguiendo a la mujer para apedrearla por sus pecados, cuando Jesús escribía en el suelo los pecados, lascivia, adulterio, todos los pecados de los que venían a apedrear, de los jueces. Así que la ley está escrita por el Espíritu de Dios, y negar la ley representa blasfemar contra el Espíritu Santo.
Increíble. Pero así de grave es la situación. Ahora Pablo comienza diciendo, tocante a la ley, a Romanos 7. Ahora sí vamos rápido, vamos de bajadita. Si hay alguna pregunta, por favor, hermanos, no lo sé todo, pero como podamos aquí resolverla unos con otros, basado en las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía, a la ley del testimonio, entonces podemos hacerlo. Bien, dice Pablo, o ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, es decir, con los que conocen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios fue el que escribió la ley en el monte Sinaí. Dice, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que vive. Es decir, la ley se enseñorea porque tiene ahora poder. Sigue diciendo, porque la mujer que está sujeta a su marido, y por favor, no consideren esto que está hablando de una mujer carnal, ni un marido carnal. Está hablando de la mujer y el marido espiritual. Es decir, de la iglesia, que está representada por una mujer, y el marido, en este caso, que es Cristo, por la relación que tiene con su iglesia. Porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. ¿Ok? Entonces, así que viviendo el marido, ¿quién era ese anterior marido? El Mesías. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muere, ya es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. ¿Quién es ese otro? Jesús resucitado. ¿Quién es el que muere? Cristo, el Mesías. Lo estoy poniendo de esta manera para poder comprenderlo más simple. Él tenía que venir, pagó el precio, pero la mujer antes estaba bajo la ley. Una vez que paga el precio, estamos ahora bajo la gracia, bajo el favor de Cristo. Ahora es Jesucristo resucitado, de otro. Y cuando dice de otro, no se refiere a otro diferente, sino a otro del mismo. Si tienes ahí unos 10 libros de eventos de los últimos días, y de pronto tienes ministerio de curación, tienes el conflicto de los siglos, tienes el deseo de todas las gentes, y te digo, a ver, hermano, dame un libro, y me das eventos de los últimos días, y te digo, dame otro, y tú me das el deseo de todas las gentes, y yo te digo, no, dame otro, pero otro del mismo, quiero decir, otro del mismo. El mismo puede ser diferente, pero aquí se está refiriendo a él mismo. Cuando Jesús decía, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿a quién se refería? ¿A otro o a él? A él. Otro, pero a él. Pablo dijo, hubo uno que subió al tercer cielo, no sé si encarga el Espíritu, no lo sé. ¿Quién es ese uno? Hubo uno. Él, Pablo. ¿Cómo se oiría si Pablo dijera, cuando yo subí al tercer cielo? ¿Cómo se oiría? Soy un poco egocéntrico, ¿no? Egocéntrico. Jesús trataba, cuando mencionaba el yo lo hacía con reflexión. Incluso cuando decía, yo soy el pan de vida, mi Padre os ha enviado pan del cielo, yo soy el que soy. Aquel que quería decir, aquel que habló en la zarza ardiendo con Moisés, el yo soy, ese soy. ¿Y luego a qué se refiere cuando dice que subió al tercer cielo? Pues nos está explicando que hay 3 niveles, 3 cielos. Y en el tercer cielo es donde se encuentra el Padre, en el extremo norte. Entonces no es nada más un cielo, pero es como una tercera dimensión. Y sin embargo Dios tiene el control de todo esto. Pero Pablo así lo vio, como un tercer cielo. Ahora bien, no le pierdan ahí, en Juan 18, 14, 15. Juan 18, 14 y 15. Si alguien puede leer, por favor. Juan 18, 14 y 15. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Quién era ese otro? Porque no dice el nombre. Juan. Juan, claro. Como si hubiera oído, si Juan diga, y yo.
como que soy egocentrista. Ellos, para mencionar esa palabra, el yo, lo hacían con reflexión. Por eso preferían usar un servidor, tu siervo, haz con tu siervo lo que quieras, como Daniel le decía, ¿no? Al eunuco, haz con tus siervos lo que quieras. No le decía, haz conmigo lo que quieras, o con nosotros, no usaban el yoyitis, el yoyo, no. Trataban de usarlo en segunda persona, pero se referían a ellos mismos. Así que, volviendo al versículo 3 de Romanos 7, dice, será adúltera si fuere de otro marido. Versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley. ¿Qué quiere decir con la ley cuando dice estáis muertos a la ley? Y ahorita lo vamos a analizar mejor todavía. A la carne. ¿Por qué? Porque la ley reclama la carne, porque en la carne está el pecado. En la carne está el pecado. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque siempre hago lo que no quiero. La carne tiene la tendencia a hacer lo que el espíritu no quiere. Por eso es que luego te remuerde la conciencia. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué fui a aquel lugar? No debí haber ido. Es la conciencia que te está diciendo, el espíritu. Por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. La misma Biblia se está interpretando por sí sola. El versículo 4 está dando la misma interpretación. Es decir, ese otro se llama Jesucristo, el que resucitó de los muertos. ¿Se dan cuenta? Todo cuadra bien, ¿verdad? Vamos por buen camino. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley. Y aquí muchos cristianos dijeron, ahí está, mira, estamos libres de la ley. Ya fue clavada en la cruz, vámonos. Texto sin contexto es pretexto. Sigamos leyendo. Habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu. Mira lo que está diciendo. Y no en vejez de letra. O sea, la vejez de letra se estaba refiriendo a una ley externa, a la misma que Saulo de Tarso obedecía, matando cuando decía que no matarás, pero no podía comprender lo espiritual de esa ley. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no hubiera sido por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, o sea, no la ley, tomando ocasión obró en mí por el mandamiento. Quiere decir, hasta que entendí, tremendo, que toda codicia o concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, sin la ley, sin los 10 mandamientos, no se reconoce el pecado. Pero ahorita más adelante va a decir él que la ley tiene que comprenderse desde un punto de vista espiritual, moral. Y no está hablando de la ley ceremonial, está hablando de una ley que condena la pecaminosidad de la carne, pero que provee gracia, un favor de Dios por medio de su espíritu, para que mediante nuestro espíritu pueda ser sometida nuestra carne. A ver, seguimos. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, me puse enfrente a la ley como un espejo y me reflejó como un pecador. Porque la ley representa el carácter de Dios. Entonces el cristiano tiene que reflejarse en ese espejo y hacerse un análisis espiritual, no clínico, espiritual. ¿Cómo estoy conforme a la ley espiritual? Porque la otra vez analizamos que va más allá de la palabra, más allá de la letra. Que patriarcas y profetas en cuanto a la ley espiritual explica claramente, por ejemplo, en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice claramente que cualquier objeto, actividad o tiempo que nos aparta de Dios, ya hicimos un Dios. Pero nosotros estamos pensando que imágenes, muñecos, que imágenes, estatuillas, todo eso. No. Imagen o otro Dios no es nada más una imagen como los católicos las tienen, sino el trabajo excesivo, el amor al dinero, el amor al sexo, el amor a las modas.
ahí se va ampliando, ahí se va ampliando. Entonces Pablo ya comienza a ver, híjole, creo que es más allá de lo que yo entendía antes. Hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Quiere decir, yo pensé que el pecado era mi amigo. Yo pensé que era normal. Cuando uno recibe una conversión cristiana, muchas veces cree que lo que tienes que convertir es el cuerpo. Y que el cuerpo tiene que evitar que superar a la mente antigua. Y es al revés. Tienes que nacer del espíritu, la mente. Tiene que ser nueva en Cristo Jesús y poseer el cuerpo antiguo y dominar el cuerpo antiguo. Yo creí que el pecado era parte de mí, que nadie se podía evitar el pecado, pero ahora veo que me mata, dice. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. Llegué a pensar que era mi amigo el pecado, pero ahora me doy cuenta que me está envenenando la mente, que me está envenenando el espíritu y cada vez me retira de Dios, cada vez me aparta de Dios, haciéndome ver lo malo bueno y comenzando a justificarme y no poder analizar realmente por dentro que soy pecador. Entonces el cristiano común, el que dice que ya se convirtió, cree que tiene que convertir la carne, los hechos. Antes robaba, yo no robo. Pero en la mente se te antoja robar, ¿no? En la mente codicias, pero tú físicamente ya no lo dices. Ah, mira, me gustó esto o aquello, o aquella. Tú ya no lo dices. Crees que estás convirtiendo el hombre externo. Pero aquí lo tienes. Y aquí empieza el pecado. Sin embargo, Dios te da salida inmediatamente. Tienes no más de 3 segundos. Inmediatamente para evitar caer en esa tentación. Porque tanto acaricias un pecado hasta que caes. Entonces es la mente la que no debe de tener ese pensamiento. Mentes puras, porque un corazón puro, me refiero a pensamiento, una mente pura no cae en tentación. Es la lucha que está hablando Pablo aquí. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno a mí, ¿me has hecho muerte? No, sino que el pecado para mostrarse pecado por lo bueno me obró la muerte, haciendo pecado de sobremanera pecante por el mandamiento. Es decir, hasta que vi el peligro. No lo veía antes, dice Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, es mental, es moral. Mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Es decir, soy esclavo si yo hago caso al cuerpo, a mis pasiones, a mis tendencias. Soy esclavo entonces de mi cuerpo. Entonces yo estoy con los ismaelitas. Soy descendiente de Ismael. Soy descendiente de la esclava de Agar. ¿Por qué? Porque la esclava reclama la vida del pecador. La ley reclama la vida del pecador. Y el pecador es esclavo de quien lo domina. Así más claro. En cambio, el que está bajo la gracia, bajo el favor de Dios, 1 Juan lo dice, 1 Juan capítulo 3, es claramente, el que practica la justicia de Cristo es hijo de Cristo, el que practica el pecado es hijo del diablo. Entonces aquí vamos a ver de quién somos esclavos. Pablo dice ahora, y figura esto, dice, Pablo, esclavo de Jesucristo por amor. ¿Te das cuenta? Ahora dice, ahora obedezco a mi Señor. Ahora le ha llegado la humildad. Ahora le ha llegado es sensitivo ahora Pablo. Ahora tiene un corazón de carne. Antes perseguía en la soberbia, en el orgullo, porque la soberbia y el orgullo no le permitían ver la humildad y la sencillez. Los dones del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. No veía eso. Pablo ahora no está teniendo una conversión física. Ya no es fariseo de fariseos. Ahora es cristiano de cristianos. ¿Qué diferencia? Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Es decir, el Espíritu Santo está convenciendo a Pablo de que reconozca la ley moral, que es más profunda que una ley externa. Si lo que no quiero esto hago, pruebo que la ley es buena.
es decir, reconocer el pecado, el querer y hacer por su buena voluntad del Padre. De manera que yo no obro aquello sino el pecado que mora en mí. Es decir, el pecado no me deja comprender la ley. Por eso Jesús dijo, ay de aquel que le llame a lo malo bueno. La gente está tan habituada al pecado que ya no puede comprender su pecaminosidad, ni la razón por qué fuimos expulsados del Edén. Y entonces va a empezar a juzgar a Dios porque hay crímenes, porque hay violencia. Dime, ¿por qué nos has dejado solos? ¿Por qué? Por el pecado. Dice, dime, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué te niegas a escuchar? Reclama este cantante. ¿Por qué los ancianos sufren? ¿Por qué los niños abandonados? Los ancianos abandonados y los niños maltratados. Dime, dímelo Dios, quiero saber. ¿Por qué te niegas a escuchar? Pues la Biblia te lo dice. Mi hijo, pues porque estás pecando. Sencillo, está la respuesta. Deja el pecado y tranquilo, estarás en paz. Dice el versículo 18, yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer más efectuar y no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, si yo practico el pecado, estoy débil en las tentaciones. Pero si practico la justicia de Cristo mediante la lectura, mediante la oración, mediante haciendo la obra de Dios, Los judíos, el antiguo Israel ya no hacían la obra de Dios, ya no les interesaba ganar almas. Hicieron todo lo contrario, se rodearon de murallas y dijeron la salvación no es para nosotros. Y eso fue su problema. Porque la gran bendición de ir a predicar es que tú vayas amoldando tu mente y tus pensamientos a imagen y semejanza de Dios. Esa es la razón de ir a predicar, de ir a ganar almas. De que adquieras sencillez, de que adquieras la capacidad espiritual para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Hay algunos que hayan placer en la esclavitud, ¿sabías eso? Algunos le llaman masoquistas. Hay algunos que son esclavos del trabajo, pero no lo ven como esclavitud. Simplemente les apasiona trabajar en exceso. U otros las drogas. Son esclavos de las drogas, y tanto el que consume drogas psicotrópicos ilegales como el que consigue drogas legales. Solo porque los farmacéuticos pagan impuestos, pero es lo mismo, son las mismas esencias químicas, ¿no? También usan metanfetaminas y todos esos químicos, solo que estos farmacéuticas venden drogas legales, pagan al Estado y por eso son legales y no lo ven como droga. Pero en cambio los que no pagan impuestos, los que siembran en el campo ilegalmente, no pagan impuestos y eso no le gusta al gobierno, así que eso los considera ilegal y los acusa, los sataniza, cuando en realidad los fármacos deberían estar satanizados. Así que, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, hasta que acepto la justicia de Cristo por fe. Por fe. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, me mostró el pecado. El pecado vino a matar. La ley vino a matar el pecado en mi mente. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley del espíritu. ¿Se dan cuenta? Miembros, carnal, espíritu, mental. Y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, aquí tenemos que tomar una decisión. O servimos a las pasiones, porque mi cuerpo quiere pasión, mi cuerpo quiere carne, mi cuerpo tiene vicios, mi cuerpo tiene antojos, mi cuerpo es atraído por el apetito, no lo puedo frenar, entonces soy esclavo de mi cuerpo. En cambio, si domino, ya no soy esclavo de mi cuerpo. Ahora mi cuerpo es esclavo de mi mente. Y eso es lo que Dios quiere. Es lo que busca en nosotros. Que nuestra mente esté sometida a Dios.
para que de esta manera Él pueda llenarnos de Él, nos convierta en más cristocéntricos, comprendiendo que Cristo es la razón de nuestra existencia, que Cristo es la vida, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, y que Él va a transformarte mediante tu voluntad y el interés que tú muestres de retroalimentar el espíritu y fortalecerlo, como aquel fisicoculturista, como aquel gladiador o aquel deportista que le dicen que vaya a unas olimpiadas y que tiene que ganar la corona corruptible, la medalla de oro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace con él? Entra en un sistema de disciplina, una dieta bien balanceada, no hay desvelos, no hay fiestas, no hay nada de eso, hay ejercicio. Él está ejercitándose, se está preparando, está buscando tener condición para esa competencia. Pero Pablo menciona también esa carrera porque en la antigüedad los griegos habían promovido mucho este tipo de deportes y se llenaba de gente y ensalzaban al deportista que ganaba. Y él veía con tristeza todo esto y decía, mira, si ellos corren por una corona corruptible, nosotros con mayor razón corremos por una incorruptible, en la cual tenemos también que entrar en disciplina, entrar en una dieta también en ejercicio espiritual. Y ejercicio espiritual no me refiero a los ejercicios de Loyola, ¿no? La meditación, la oración contemplativa, no. Estoy hablando al ejercicio de la lectura, de la comprensión, de comprender mejor las historias de la Biblia y del espíritu de profecía, la oración. Entonces nosotros no vamos a lograr ninguna conversión de espíritu si no trabajamos para Cristo. Si no trabajamos para Cristo ganando almas y nada más nos volvemos miembros de iglesia, pertenecemos a una asociación religiosa, nos volvemos fariseos. Los fariseos solamente iban a calentar bancas. El Israel de hoy nada más va de vez en cuando a calentar bancas. Jesús dijo, vayan, hagan discípulos en mi nombre. Y vayan significa muévanse. Y los discípulos, la iglesia primitiva entendió muy bien este mensaje, esta instrucción del Divino Maestro. Así que donde quiera que iban, Pablo sembraba, Silas regaba, Priscila sembraba, venía Bernabé y regaba, se formaba un grupo aquí, otro grupo allá, y todos estaban en la obra activos. Eso los mantenía fuertes espiritualmente contra las tentaciones. Y finalmente Pablo fue comprendiendo esto. Cuando se da la orden en Damasco de que él se había volteado contra el Sanedrín y no podían comprender por qué se había volteado ahora Saulo de Tarso. Y él tenía ese ímpetu, él tenía ese deseo de ir a compartirle, señores, Cristo habló conmigo, hombre, yo soy testigo, yo lo vi, Él me convirtió, Él me habló y me devolvió la vista. Cristo vive, él quería ir, pero el Espíritu le dijo, no vayas, no van a entender estos. Están cegados, el demonio los tiene bien cegados. Y te voy a necesitar para que abarques al nuevo mundo, así que tranquilo, vete a Arabia. Vete un tiempo a Arabia. Él se va a Arabia y los discípulos estaban temblorosos. Bernabé ya había hablado con él, había escuchado su testimonio. De hecho, Ananías también, porque Ananías fue el que envió a Dios a platicar con Saulo, a darle el mensaje. Y los discípulos, Pedro no quería hablar con él. Juan no querían hablar con él porque dijeron, no, esta es una traición. Qué casualidad que según se convierte y se va a Arabia y ya no supimos de él y debería estar aquí trabajando. No podían entender y fueron chasqueados. Finalmente Bernabé prepara el camino y dice, miren hermanos, escúchenlo por favor. Bueno, a ver qué pasó. Y ya él les explica, pues, hermanos, le pido perdón a Dios, ya le pedí perdón que por mi culpa murieron muchos. ¡Wow! ¡Qué tremenda conversión! Pablo ahora estaba experimentando una conversión tremenda y él sabía que la única manera de poder servirle a Cristo ahora era mediante ir a ganar almas. El cristiano que permanece estático en un lugar, sin la búsqueda de almas, está perdiendo el tiempo, está derrochando. Y Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El cristiano que tiene un conocimiento de Dios, de las buenas nuevas de salvación, y no utiliza ese don, Dios se lo quita. La razón por qué Dios permite, porque si Él quiere, las piedras predican, los árboles predicarían, pero no es el plan.
Es una labor para nosotros, es el bien para nosotros, para que en la manera que nosotros estamos viviendo el Evangelio, lo estamos analizando, comprendiendo y le llevamos a otros las buenas nuevas. ¿Qué es lo más importante para Cristo de este planeta? ¿Qué es lo más importante? ¿Ah? Las almas, claro. Las almas, por eso vino a morir. Y por una habría venido a morir de todos modos. Entonces, para Cristo lo más importante, las almas. ¿Y por qué los cristianos están sentados en sus templos? ¿Qué no entienden que en los redimidos, en el cielo, ninguna corona está vacía? Que las coronas tienen estrellas, están cuajadas, dice la sierva de Dios. Los redimidos de Dios están cuajadas de estrellas, sus coronas son las almas que a Cristo llevaron. Y dice que el que menos tenía, estaba contento. ¿Cuántas tendría el que menos tenía para estar contento? ¿Cuántas tendrá tu corona, Leo? ¿Cuántas quieres en tu corona? ¿Unas 1000? 1000, está bien, gloria a Dios. ¿Quién da más? José. No, José va a querer más. 2000. José va mejorando. ¿Quién da más? Esto suena como una subasta, pero no es una subasta. Es nuestra salvación. Y la razón de ir a buscar almas y de llevarlas a Cristo. Ahora lo veo. Ahora los veo como estrellas. Y es así como agradas a Cristo. Cuando ve tu abnegación, cuando ya no lo ves como un sacrificio, sino como una abnegación. Sabes que al salir a predicar, ¿qué es la justicia de Cristo? La justificación por fe en Cristo es la obra que busca abatir la gloria del hombre hasta el polvo. Esa es la justicia de Cristo. Cuando el hombre reconoce que es polvo y que lo más importante para nuestro Redentor, nuestro amado Jesucristo, es ir por sus almas. Entonces cuando tú dices, Señor, tengo que ir, tengo que hablarle a mi vecino, dice el conflicto de los cielos en el juicio investigador, que Dios está tomando con detalle lo que hacemos, cada tiempo perdido y cada oportunidad rechazada. Nuestros compañeros de trabajo no conocen, no saben que yo conozco a Cristo. Porque un día nos van a reclamar. Tú sabías y no me dijiste. Y ahora mírame en la cara, están cayendo las plagas. Tú no me lo dijiste. Incluso le van a reclamar a sus pastores. Ustedes sabían también. Y hasta los van a querer matar. Pero va a ser demasiado tarde cuando se acabe la gracia. Se cierra la puerta ya en favor de Dios, ya mi salvación. Pero sabes que muchos van a decir también, dice la sierva de Dios, si no me hubieras dicho tú ese mensaje, yo jamás habría sabido de Cristo. No habría alcanzado salvación. Así que gracias a Dios que por medio tuyo alcance salvación. Por eso es importante la labor del evangelismo. Por eso es muy importante el comprender que nuestros salarios son almas para Cristo. ¿Tú sabes lo que ocurre en el cielo cuando llevas un alma a los pies de Cristo? Es una ceremonia hermosa, hay cánticos, hay alabanzas, hay júbilo, hay fiesta por cada pecador que se arrepiente. Y esa es la angustia en el cielo. La angustia en el cielo es porque nosotros estamos estancados en nuestras propias agendas egoístas. Por eso no crecemos espiritualmente, porque nosotros estamos viviendo como Saulo, no Pablo, Saulo el idólatra, Saulo el fariseo, Saulo el que creía obedecer la ley, Saulo el que idolatraba la Biblia, Saulo el que idolatraba las reliquias, Saulo el que idolatraba la institución legal de la iglesia, Saulo el que respetaba a los pastores, señor pastor, sí, lo que usted diga, señor pastor. Ese Saulo, esos Saulos no van al cielo. Dios quiere Pablos que prediquen el mensaje de los tres ángeles hoy, el tercer Elías, mejor dicho. Pero con el valor de Pablo, el tercer Elías. Y ese tercer Elías son los que llevan el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por testimonio, no por palabra, por testimonio. Pablo ahora está
convertido y él llega a una mejor reflexión, a una mejor comprensión, que nosotros debemos de fortalecer la mente, el espíritu, la mente de Cristo. Así de sencillo. Pero es una lucha constante, es ejercicio mediante la oración y el estudio de la palabra, y caer de rodillas, humillarte hasta el polvo, reconocer que somos nada, que somos polvo, que la vida no la tenemos comprada ni asegurada, que estamos aquí viviendo como hierba en el campo, somos temporales. Un accidente, una bala perdida y se acabó tu vida. ¿Y de qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿Cuántos salen de su casa pensando que van a regresar? Jóvenes que se suben a una motocicleta o un carro les llega, un tráiler les llega por atrás sin deberla ni temerla, y de pronto se fue sus vidas. Su vida fue un desperdicio. Por eso tenemos que vivir. Pablo está diciendo que hay que vivir como si fuera nuestro último día en este planeta, pero con la firme convicción de que trabajamos para Cristo. Capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Con eso concluimos. No da tiempo a seguir todo el capítulo, están hermosos. Están hermosas las palabras que Dios le inspiró a este varón. Pero nos hace reflexionar exactamente que tenemos una gran guerra, que es la peor guerra que hayamos librado. Tu peor enemigo no es el que te odia, tu peor enemigo no es el que te aborrece o te maldice. Tu peor enemigo se llama yo, porque yo se apellida egoísmo, celos, envidia, coraje, lascivia, mentiras, fornicación, adulterios, pornografía, todo eso. Y eso es lo que tenemos que batallar, porque eso es lo que hay que vencer, pero no con nuestro poder. Porque el antiguo Israel no lo logró con su poder. Ellos querían ganar su salvación, querían agradarle a Dios sin Cristo. Ellos guardaban la ley sin Cristo. Después de Cristo, ahora los evangelios quieren a Cristo sin ley. ¿Quién los entiende? No puede haber uno sin el otro, porque Cristo es la ley. Cristo es la ley moral. Cristo es el principio fundamental de la creación de todo el universo, y no existe una molécula, ni un átomo, ni una célula que se mueva sin su permiso, porque todo ser que Él llamó a vivir tiene un plan de servicio. Un plan de servicio. Nadie muere en vano. Todo sirve a algo o a alguien. Entonces, hermanos, hay que comprender esto, que la ley es espiritual y que nuestra salvación depende de que fortalezcamos nuestra mente, que tengamos una mente como la de Cristo, una mente como la de Daniel, una mente como la de Enoch, una mente como la de Elías, una mente como la de Pablo, que finalmente él dice, él tiene una lucha tremenda, que cada uno de nosotros está librando cada día. Pero ¿sabes? Tu lucha empieza más fuerte cuando vas conociendo más a Cristo. No creas que va facilitándose. Entre más conozcas a Cristo, más fuerte es tu lucha. Más fuerte. Y más la tribulación. Pero finalmente, a través de ese cincel del artífice maestro, va formando de esas piedras desechadas por el mundo, joyas preciosas, diamantes, que Él pondrá ante su trono. Llevará al Padre y decirse, Padre, aquí están los redimidos, están completos. Hubiéramos querido que vinieran todos, pero no quisieron venir. Pero aquí están, pura joya valiosa, puras mentes de Cristo, puros que pudieron vencer, lograron triunfar sobre el pecado, lograron triunfar sobre la bestia y vencieron sobre el dragón. Y estos son, Padre, por los que tú me enviaste, y pagamos el precio. Los demás no quisieron venir, serán destruidos por la eternidad. Esa es la lucha que tenemos. Esa es la justificación por fe en Cristo. El tener que analizarnos nosotros cada día, cada instante, porque la consagración, la santidad es una entrega interna y externa de cada instante, cada minuto. No podemos descuidar un flanco, no podemos... Satanás está buscando entrar, aunque sea por un callejón, a una de las avenidas del alma.
a uno de los 5 sentidos. Y él busca saltar la mente, porque él sabe que aquí podemos, si nos vence, ser de él. Y de aquí podremos ser de Cristo. Así que hay que considerar que nuestra guerra es espiritual. Por eso dice, nuestra lucha, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades del abismo, del mal, del infierno. Son demonios, son invisibles. No los ves, no los ves, pero están pendientes y están conscientes. Y andan como león rugiente viendo a quién devorar. Y ellos se gozan cuando alguien cae. Y cuando alguien trata de recuperarse espiritualmente, Satanás reclama cada pulgada, que tú quieres otra vez crecer. Porque había un corito que se llama Vas y Cristo nos pide que subamos más, que subamos más. Mirando al mundo bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, subamos, mirando a Cristo cada día más, es cada día más. Lo espiritual, el espíritu tiene que estar fortachón, con músculos, para cuando venga la tentación, nada. Ese era Pablo, que a pesar, él sabía que iba a sufrir, él sabía que iba a morir, él sabía que iba a enfrentar a reyes, él sabía, ¿por qué? Porque Dios le dio esa instrucción, porque Dios ya hablaba con Pablo. Antes, cuando le habló, Saulo, dice, ¿quién eres? Cuando Dios habla contigo, sabes para quién trabajas, sabes quién te habla. Como Ananías, sí Señor. Saulo, ¿quién eres? Y después de que es Pablo, tienes que ir a Roma. Tienes que dar testimonio allá con el César. Pide que te lleven con el César. Y no se quejó. Él lo dijo, Señor, voy a pasar hambre, hay peligro, voy caminando, no hay manera que me des para el taxi. No. Caminando, se la aventó. Hasta Roma, se lo llevaron. Y en barco un gran tramo que naufragó. Y lo torturaron. Pero él sabía que iba a morir, pero ¿sabes qué dijo? Algo que deberíamos de decir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya la tengo asegurada. Yo sí sé para qué trabajo, dijo. Ya hice lo que tenía que hacer, mi Señor me mandó. Y este cuerpo, mira, este es el que va a ser transformado en aquel día, si lo logramos. Pero la mente no. La mente no va a ser transformada cuando Cristo venga. Si queréis ser santos en el cielo, tenéis que empezar aquí en la tierra. Los rasgos de carácter que acaricias en la sociedad, en tu casa, serán los mismos que poseerás para la eternidad. Cristo no le cambia el carácter a nadie en la segunda venida. No importa que hayas tenido fe, no importa que hayas sido cristiano, no importa que hayas pagado diezmos y ofrendas, no importa que hayas ido al templo sábado con sábado. Aunque hayas tenido toda la fe, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Si no tuviste ese amor para con Cristo y ese amor para con tu prójimo, ganando almas, lo siento, escrito está. Es una lucha tremenda. Pero nos encontramos en estas batallas de fe. Y cada día la libramos, ya para bien, ya para mal. Así que de esto depende nuestra vida, de nuestra consagración a nuestro Señor Jesucristo, de amarle, de enamorarse de Dios, de entregarse cada día, porque es una entrega diaria. La oración constante. Daniel, el pueblo hebreo, cuando estaban en peligro, oraban más seguido. Daniel oraba 3 veces al día, ¿no? Josafat, cuando estuvieron en peligro, clamaron a Dios, y en cánticos y adoración y oración clamaron a Dios, y Dios los escuchó. Dios los escuchó, porque Dios es un Dios consciente y está pendiente de nosotros. Y está esperando que nosotros le pidamos la lluvia tardía para que pueda derramarla en nosotros. Es luz, es conocimiento acerca de poder discernir entre el bien y el mal, y entre lo santo y lo profano, y hacer separación. Es la lucha que tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Que la paz de nuestro amado Jesucristo sea con nosotros, y el que busque estar bien, mire que no caiga. ¿Van a cantar ustedes? Sí. Amén. Amén. ¿Quieren que lo ponga aquí o se lo van a capela? ¿Qué número, por favor? 255. 255.
Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará,
vida entregó. Mi hermano, vamos en oración, por favor. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Gloria a ti, Padre, en las alturas, y a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto amor, tanta misericordia, ayúdanos, Señor, a quitarnos las escamas de la mente. Y ayúdanos, Señor, a entender mejor cuáles son tus requisitos para que formemos parte de tu familia celestial. Ayúdanos, Señor, así como ayudaste también a tus siervos los profetas, a Pablo, que también padeció mucho, pero aún así su amor y su fe fueron inconmovibles. Deseamos, Señor, tener también esa fe para que ahora en estos tiempos de crisis podamos representarte y defender tu ley. Acompáñanos, Señor, en este santo sábado y bendice a todos aquellos seres vivientes en este mundo y en el universo que te honran y te brindan loor. Gracias, Padre, por tu instrucción. Eso nos permite reflexionar mucho mejor en tu palabra y en tu mensaje. Por favor, quédate con nosotros y de lo que te estamos rogando, Padre, se haga tu voluntad como siempre y no la nuestra. Pues lo pedimos en el favor de nuestro amado Jesucristo. A Él se la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Roberto, ni parpadea, ni